Bueno, ya creemos que estamos listos para comenzar. Vamos a leer, por acá nos dicen buenos días desde Cochabamba, Bolivia. Le sigue Rocío Martínez en esta tercera oportunidad. Tengo muchas expectativas. Gracias por este webinar. Muchas gracias, Rocío, a ti por estar el día de hoy aquí con nosotros. Bueno, ya creo que podemos dar inicio a este tercer webinar. Así que bienvenidos todos nuevamente. Mi nombre es Amanda Silva, soy activista del Movimiento Red para Crecer y estaré acompañándolas como moderadora el día de hoy. Gracias a todos los que están participando. Hoy nos conectamos desde distintos países para tener una conversación muy importante y que nos permite un punto de encuentro como sociedad, como padres, docentes, como profesionales e incluso como ciudadanos. Este es el tercero de una serie de webinars que hemos estado haciendo esta semana. Así que bueno, bienvenidos a todos. Tiene como título ¿en qué punto del espectro autista se encuentra mi hijo? Y está sobre todo dirigido a familias con un niño dentro del espectro autista. Ahora, antes de empezar, quisiera comentarles un poco sobre Red para Crecer para aquellos que no la conozcan. Nosotros somos una red de padres, profesionales, amigos y familiares de personas dentro del espectro autista, que más allá de aportar al desarrollo de nuestros seres cercanos, hemos decidido trascender las fronteras de cada uno de nuestros países para intervenir en la sociedad de forma que podamos crear un ambiente más sensibilizado en la causa del autismo. Nuestros propósitos son contribuir a aumentar el conocimiento de la sociedad sobre el autismo, creando diversas formas de incentivar a las personas al cambio, mediante la acción social, la innovación y el compromiso. Además, también queremos promover la atención a las personas con la condición y a sus familias para generar un mejoramiento integral de sus cualidades y desplegar iniciativas como esta que estamos haciendo el día de hoy para la sensibilización y formación de docentes y profesionales en torno al espectro autista, con el fin de aportar a la generación de prácticas de inclusión en todos los ambientes posibles. Realmente estamos muy emocionados con la cantidad de personas que se han conectado con esta iniciativa. Esperamos que esta conversación sea de mucho provecho para todos nosotros y también que aprendan muchísimo el día de hoy con nuestros invitados especiales. Antes de presentar a los conferencistas de hoy, me gustaría comentarles un poco sobre la dinámica del webinar. Será una conversación que haremos en dos momentos. En un primer momento, los ponentes presentarán el tema y silenciamos los micrófonos para que todos podamos escucharnos sin ningún problema. En el segundo momento se va a abrir la etapa de preguntas y respuestas y van a poder compartirnos sus comentarios, sus preguntas y sus reflexiones levantando la mano o por el chat de Zoom. Bueno, una vez más, sean todos bienvenidos a un webinar ¿en qué punto del espectro autista se encuentra mi hijo?, donde tendremos la oportunidad de escuchar a dos miembros muy importantes del equipo fundador de Red para Crecer. Ellos son Marta Olivera y José Silva. Ambos han trabajado en el desarrollo del diplomado cooperativo en autismo en estos últimos años y son profesionales certificados en instrumentos diagnósticos, además son ponentes y facilitadores internacionales. Ya nos están acompañando en sala, bienvenidos y gracias por compartir con nosotros esta conversación. Además, hoy especialmente le queremos felicitar al profesor Cheo, a José Silva, porque está de cumpleaños el día de hoy. Así que felicitaciones, Cheo. Para nosotros es un gran placer que estén acá. Y bueno, ya les puedo dar la palabra para que comencemos oficialmente este webinar. Bueno, buenos días a todos, encantadísimo de estar con ustedes compartiendo. Bueno, muy buenos días a todos los que nos escuchan desde Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Venezuela. Es un placer para nosotros continuar aquí con esta serie de webinars en el día de hoy, especialmente concentrado en
la determinación del punto en el espectro en que se encuentra nuestro hijo, es decir, concentrados en el tema de la familia y todo lo que esto implica en relación al espectro autista. Este es el tercero de una serie de webinars que hemos venido presentando. El primero, qué es y qué no es el espectro autista, con la finalidad de ir derribando esos mitos que no ayudan a la imagen y desenvolvimiento de nuestras personas dentro del espectro autista. El segundo, en qué punto del espectro autista se encuentra mi estudiante, dedicado especialmente a todos los docentes y a todos los que hacen vida en la dinámica escolar, para entender no solamente lo que significa la llegada de un niño dentro del espectro autista al aula, sino cómo identificar sus características plenamente para un abordaje eficiente. Y cerramos hoy con un regalo para nuestros padres, para nuestras familias, familiares de personas dentro del espectro autista, para entender en qué punto del espectro autista se encuentra. Bueno, resulta que hay un momento en que el autismo llega a nuestra casa. Es muy interesante y creo que es algo que en las familias donde esto ocurre no se olvida nunca. ¿Qué emociones nos afloran? ¿Qué ocurre allí en ese momento? Pues es variado, depende de las historias previas, depende del ambiente familiar, depende de múltiples variables, pero sí hay muchas cosas que nos encontramos en el camino. Muchas veces se produce un estado de shock porque la gente en la casa no lo esperaba. Es común en muchas situaciones que haya una cierta negación del autismo, pero después de todo eso, la familia se recompone, entra a una fase de aceptación y se reconstruye en un ambiente positivo cuando capta lo que es la oportunidad que representa tener a alguien con autismo en casa. Hay algunos casos donde tenemos familias que hay que ayudar porque se quedan como pegados en una tónica de resignación y realmente el autismo no es un problema, el problema es la ignorancia. Precisamente el trabajo de Red para Crecer es darle herramientas a los padres, a las familias, a los docentes, a los terapeutas y a la sociedad en general para que sepamos qué hacer con el autismo, porque hay mucho más autismo de lo que la gente se imagina en la sociedad. Y en ese proceso, en ese acontecer diario en la familia, llega el diagnóstico. El diagnóstico es fundamental, es importante que cada familia lo tenga, porque primero nos ayuda a ubicar, a entender que hay un nombre y que es importante documentarse, que es importante prepararse. Nos va a permitir entender que hay que trabajar de inmediato, que lo único que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y que sobre todo tenemos que dar otro paso, que es no quedarnos con el diagnóstico y decir, bueno, mi hijo está dentro del espectro autista, esto es lo que tengo. No. Es importantísimo con un diagnóstico poder entender que ahora tengo que identificar cómo es ese espectro autista dentro de mí. Bueno, ¿qué significa tener un hijo con autismo? Fíjense, es muy interesante esto porque en primer lugar lo que tenemos no es una etiqueta, ¿no? Lo que tenemos en la casa no es un autista. Lo que tenemos en la casa es, en primer lugar y primero que nada, antes que todo, un niño. Un niño que siente, crece y tiene necesidades de desarrollarse como todo niño. En segundo lugar, hay algo muy importante que las familias tienen que estar conscientes, y es que ese hijo que tenemos, que descubrimos en algún momento que está dentro del espectro autista, es diferente de todos los otros niños y de todos los otros niños con autismo. Es decir,
no hay dos personas con autismo iguales. Precisamente lo que vamos a trabajar hoy en este webinar es cómo podemos agudizar nuestra mirada, nuestra observación, para darnos cuenta de elementos específicos, de dimensiones específicas que caracterizan el autismo en nuestro niño y que hacen que sea diferente y que lo distinguen de las otras personas, de los otros niños que están dentro del espectro autista. ¿A qué nos referimos cuando decimos documentarse, conocer lo que es el espectro autista? Tiene información, sí es material, pero cuando estábamos conversando sobre qué transmitirle a ustedes, llegamos a la conclusión de que si bien no hay un manual, porque no hay un manual que diga paso 1, paso 2, paso 3, con el tiempo y la experiencia vamos descubriendo, y es parte de lo que traemos hoy aquí, aspectos importantes que funcionan en todas las familias y con todos nuestros niños. Cuando hablamos de documentarnos, está bien la información en general, pero ir más allá, documentarnos con respecto a nuestro niño. Observar, agudizar, analizar qué le gusta, qué no le gusta, cómo se manifiestan las habilidades, cómo es socialmente, cómo se comunica, por qué le cuesta en algunos momentos los cambios. Eso es importantísimo, que lo que vamos a ir observando, registrarlo. Y registrándolo porque es lo que nos va a dar después el abordaje importante para ver cómo han ido esos avances, o qué no, o dónde no hay avance que nos permita buscar una estrategia. Con esto queremos decir que es importante las terapias, pero muchísimo más importante es que la familia se involucre, que la familia viva el día a día con su hijo, porque es lo que le va a permitir detallar y ahondar un poco más y llegar incluso a disfrutar de su manera particular de ser. 3 cosas que nos parecen fundamentales en todas las familias. Registrar, observar, observar, observar y registrar. Registrar todos los días buenos, los días no buenos, lo que nos preocupa, lo que nos hace feliz, los avances. Importantísimo, trabajar la autonomía. La autonomía es lo contrario a la sobreprotección. No es fácil no proteger en exceso. Es lo que tenemos que hacer de manera natural. Mucho, mucho cuidado. Es importantísimo tener conciencia que hay algo que se llama autonomía, y es permitirle al niño la capacidad de hacer cosas por él mismo. Si el niño está dando indicios de que quiere comer solo y agarrar su cuchara, déjenlo. Déjenlo, se pondrá un plástico abajo, no llegará nada de sopa hasta la boca, pero estamos desarrollando una motricidad fina, unas manos que se fortalecen y una independencia. Entonces, desde las edades tempranas, por favor, fundamental, trabajo de autonomía. Y lo tercero, y no menos importante, tenemos que jugar con nuestros niños. Y aquí eso tiene que hacerse desde papá, desde mamá, desde el tío, desde los abuelos. Siempre nos preguntan cómo involucrar a los familiares que no son tan cercanos, un abuelo en que esté cerca, un tío. Todos deben involucrarse, saber que es importante jugar, porque uno de los puntos que están en déficit dentro de nuestro espectro autista es la imaginación y la ficción. Siempre jugar, siempre una interacción, jugar al escondite, jugar a mirar, jugar a que sepa que existimos, jugar a que haya una intención comunicativa. Observar y registrar, autonomía y juegos. Bueno, ¿qué es el espectro autista? Lo comentábamos en días pasados, iniciamos el lunes cuando comentábamos cómo, aunque autismo ha habido siempre, comprensión del autismo no ha habido siempre. Realmente se trata de un fenómeno reciente en las últimas décadas e incluso en los últimos años de esta década. Después, ¿qué es entonces lo que caracteriza el espectro? Esto es interesantísimo manejarlo, porque en la calle oímos mucho, demasiado tal vez, que hay 3 tipos de autismo.
autismo de alto funcionamiento, autismo de bajo funcionamiento y autismo de mediano funcionamiento. Oímos en la nomenclatura del DSM-5 que hay autismo de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y entonces según la cantidad de ayuda que requiere esa persona. Sin embargo, nuestra experiencia es que esta clasificación de autismo en 3 niveles, como que si fuera algo lineal y como que si fuera simplemente delimitado, así de sencillo, pues realmente es muy poco útil en la familia. La familia no le sirve de nada saber que su hijo es una persona con autismo en nivel 2, nivel 3, nivel 1. Lo que sí le sirve es conocer en detalle dónde está su hijo en un espectro que es multidimensional y que entonces vamos a trabajar, entrar en esos conceptos en la mañana de hoy. Entonces, importantísimo, porque el entender el término espectro ayuda a tener conciencia de que tiene que observar cómo se dan esas características. Recordemos que para que haya espectro autista debe haber desafíos en destrezas sociales y comunicación y desafíos en conducta e intereses restringidos. ¿Cómo se da eso en mi hijo? ¿Cómo se da eso en mi sobrino? ¿Cómo se da en mi nieto? En estas imágenes que vemos aquí, vemos 2 niños dentro del espectro autista. Y se da completamente distinto. Hay un niño que le interesa relacionarse con otro, pero lo hace de manera muy puntual, hace una actividad, juega, participa, y después tiende a ubicarse en sus propias actividades. Vemos una niña, por ejemplo, que con unas características más particulares, su interés está por personas adultas, no hay interés por sus pares. Y así seguimos detallando cada uno. Pudiéramos ver, por ejemplo, un niño con mucho interés por relacionarse y además con frases. Puede expresarse, puede pedir lo que quiere y lo que no. Y pudiéramos ver aquí una niña que no hay mucha intención de comunicar. Entonces, el entender esto les va a permitir como familia que cuando nos digan bajo funcionamiento es en qué. Cuando se diga alto funcionamiento es en qué. Entonces puede haber unos desafíos importantes que trabajar en unas habilidades sociales, pero podemos ver avances significativos de un niño que puede jugar inventando cosas. Entonces hay que ir armando, que es lo que queremos invitarlos a hacer hoy, a entender de manera con lupa, cómo se van manifestando esas características y cómo abordamos. Bueno, entonces, como decíamos en el webinar del jueves, hay una herramienta que nos legó el maestro psicólogo Ángel Rivière, lamentablemente fallecido hace unos pocos años, y que nos permite entender más en detalle lo que es el espectro autista. Lo primero es darse cuenta que tenemos 4 áreas de observación en las que vamos a entrar a continuación y que son la socialización, la comunicación y lenguaje, la anticipación y flexibilidad y la simbolización. Cada una de estas áreas se desglosa a su vez, como veremos más adelante. Hoy no vamos a recorrerlas todas en detalle. En el webinar pasado trabajamos la socialización. Esta vez nos concentraremos más en el importante tema de la comunicación y lenguaje, porque es un tema fundamental en la vida familiar. Entonces, inventario del espectro autista, las áreas las acabamos de nombrar. Cuando hablamos de anticipación y flexibilidad, que son las últimas 2, y simbolización, nos referíamos a la segunda área que debemos tener para que pueda haber autismo. ¿Okay? Socialización, comunicación, conducta de intereses que se manifiestan en esas 2 áreas. Hoy nos vamos a enfocar en la parte de comunicación y lenguaje. Nos pareció oportuno porque una de las más grandes áreas que produce desazón, desasosiego e inquietud en nuestras familias tiene que ver con la comunicación y el lenguaje. Hay un punto importante que queremos agregar aquí. Si observan bien, en la parte azul nos habla de 12 dimensiones.
Qué interesante para un padre, para una familia, entender en cada una de esas dimensiones cómo está su hijo, cómo lo pudiera describir. Hoy nos enfocamos en comunicación, pero qué importante ese cuadernito que dijimos al principio de registrar y observar para ir entendiendo cómo se manifiesta en mi hijo el espectro. Bueno, entonces se trata de aprender a agudizar la mirada, aprender a distinguir dimensiones. Vemos que hay 12 dimensiones diferentes que podemos distinguir con un poco de estudio. Esto, obviamente, en términos de un webinar, no vamos a salir graduados en observación de autismo. Es importante saberlo. En el diplomado en cooperativo en autismo, por ejemplo, nos lleva 4 meses formar a los padres para que efectivamente puedan tener ese manejo de observación, de registro, de elaboración de programas, etc. Pero aquí hay algo interesante. No es solamente saber que hay 12 dimensiones dentro de lo que es el inventario del espectro autista, sino el poder entrenarnos, poder formarnos, poder educarnos para distinguir niveles dentro de cada una de esas dimensiones. Y distinguimos con la idea 4 niveles, desde el nivel 1, el nivel donde las características de autismo son más profundas, a el nivel 4, donde las características de autismo son más leves. Para poder ilustrar estos niveles, entonces vamos a tomar un ejemplo. Vamos a hacerlo sencillo con la ficción e imaginación, que tiene que ver con el juego. Las personas que nos escuchan, los familiares que puedan tener dentro de la familia más de un niño dentro del espectro autista lo van a entender. E incluso quienes tienen uno y ven el hijo del vecino, o cuando vamos a las terapias vemos el pacientico que está al lado, o cuando vamos a natación vemos otros más, y nos damos cuenta que se manifiestan diferentes los juegos. Por ejemplo, en un nivel 1 hay una ausencia completa por el juego. Nos llama muchísimo la atención que les llevamos Fisher Price, le compramos todos los huevos del mundo, le compramos todos los carritos, y el niño simplemente su interés está en una ramita con la que juega todo el día. ¿Y qué quiere decir esto? Yo creo que este es el mejor descubrimiento para un papá. Entender que es posible que el niño juegue, no está jugando, no hay manera, ¿cómo logramos que juegue? Y eso lo hace la observación de entender a dónde debemos llevarlo. Entonces se sigue un nivel 2 en el que ya hay un juego, ya hay juego funcional, pero un juego que si lo observamos con detalle es poco espontáneo, es limitado. Es, por ejemplo, agarrar el carrito y rodar. Ya es un primer paso, ya sabe que con el carrito puede trasladarlo y hay un interés, pero es limitado. Hay que llevarlo entonces a ese niño a que avance más, a que pueda haber ya un juego en donde él haga más intención de comunicarse con el carrito, con la persona que tiene el otro carrito, con jugar, con que haya creatividad, imaginación, y con que empiece entonces lo que llamamos el juego simbólico, que es agarrar otra figura como si fuera otro carrito o una paletica como si fuera un avión. En un nivel 4 ya hay la capacidad de ficción e imaginación, existe, pero siempre hay que seguirlo trabajando. Entonces, esto es un claro ejemplo para entender primero que es posible evolucionar, que si mi hijo no juega, puede jugar. Por eso la importancia de que no digamos solamente está dentro del espectro y no juega. Está dentro del espectro, me intereso por ver por qué no está jugando y a dónde tengo que seguir trabajando para que sienta el interés. Entonces, más que los juguetes, muchos juguetes, es aunque sea uno, pero ir produciendo el interés por el juego funcional. Bueno, entonces tenemos un mapa de afectación, ¿verdad? Donde vamos a entrar con ejemplos de la familia en las 4 áreas, en las 12 dimensiones y en los 4 niveles. Cuando uno
entiende esto, puede rápidamente hacer un esquema como el que, que se presenta en la imagen en la pantalla, donde uno ve rápidamente dónde está, en qué punto del espectro autista multidimensional está una persona. Como hay muchas posibilidades porque hay 12 dimensiones y cada una es independiente y cada una puede estar en un nivel independiente, hay muchísimos mapas, muchísimas fotografías de puntos en el espectro distinto. Como decíamos antes, en la matemática combinatoria de esto hay millones de posibilidades para estar dentro del espectro autista con combinaciones de estas dimensiones. Entonces, dicho esto, vamos a entrar en la dimensión que en particular vamos a trabajar en este webinar con más énfasis. Estamos hablando de comunicación y lenguaje. Cuando le preguntamos a las personas qué entienden por autismo y se relacionan la comunicación, muy probablemente la explicación que van a dar es son niños que tienen problemas para hablar o son niños que no hablan. Fíjense que eso es apenas un nivel, ¿ok? Es importantísimo entender que cuando hablamos de comunicación y de lenguaje, tenemos que estar muy atentos como familia, muy atentos a observar tres aspectos en nuestro hijo. Primero, ¿qué intención de comunicación tiene? Segundo, ¿cómo es su lenguaje expresivo? Y tercero, ¿cómo es su lenguaje comprensivo? No nos referimos solamente a un gradiente, nos referimos específicamente a tres aspectos que debemos prestarle atención. Bueno, comencemos entonces con la primera de las dimensiones. Esto es interesante porque vamos a hablar de funciones comunicativas y aquí hay que comenzar a entender que la comunicación puede darse incluso sin lenguaje, ¿verdad? Es decir, puede que un niño no tenga lenguaje, puede que un niño no comprenda el lenguaje, no puede que un niño le cueste la expresión dentro del lenguaje, pero todavía logre comunicarse. Entonces, esto es interesante. No simplifiquemos la comunicación a exclusivamente una palabra de lenguaje, sino que mantengámonos con esta idea de que hay dimensiones distintas. En la primera dimensión, entonces, tenemos las funciones comunicativas. ¿Y de qué se trata entrenar la observación en la familia? Ya en concreto, se trata de que con cada una de estas dimensiones podamos distinguir los niveles, como mencionábamos antes. Entonces, en el caso de las funciones comunicativas, tenemos también 4 niveles. ¿Cuáles son esos 4 niveles? Empezamos entonces con nivel 1. Observen la foto. ¿Okay? El nivel 1 habla de ausencia de comunicación intencionada y de conductas instrumentales con personas. ¿Qué significa esto? Absolutamente ningún interés por comunicarse. Cuando hacemos la pregunta a los padres, les decimos al niño, ¿le interesa comunicarse? Y nos dicen, sí, bueno, hay un interés, sobre todo lo que observamos en el niño es que tiene que, cuando no pide las cosas, sino que tiende a buscarlas por sí mismo, un niño muy independiente. Y esa parte nos da una gran alerta, porque necesitamos que el niño pida ayuda, necesitamos que el niño mire al otro o haga el gesto porque necesita, porque quiere solicitar, porque quiere compartir. Entonces, en este nivel es el niño, por ejemplo, que se sube solo sin pedir ayuda, hay una silla y otra silla agarrar galletas. Tiene que pedirlo, tiene que pedir ayuda, tiene que señalar. Entonces, eso nos dice que es importante trabajar permanentemente en casa el que se solicite ayuda, el que se mire, el que se haga gestos para pedir. Este nivel 1 es completa ausencia. No hay interés por comunicarse, no hay interés por pedir, no hay interés por expresar. Fíjense, el nivel 2 de las funciones comunicativas es muy interesante y lo vemos en
en muchos niños, ¿verdad? Es un nivel donde el niño busca al adulto y lo usa como una extensión de su cuerpo, por ejemplo, para abrir una puerta, ¿verdad? Es común que agarre la mano a la mamá y entonces, por ejemplo, con la mano de la mamá abre la puerta o abre el closet o destapa un pote o activa un juguete. Un poco como vemos que está haciendo el niño de la imagen, toma la mano de la mamá para activar algo con lo que está jugando. Eso se llama uso instrumental, es decir, la otra persona es el instrumento que me permite a mí activar. Fíjense que es un grado de interacción, pero todavía no hay exactamente una comunicación como la que vamos a ver en el próximo nivel. Aquí hay intención comunicativa. Observen la foto, un niño que mira y que señala. Es importantísimo en nuestros niños dentro del espectro autista trabajar el señalar. Un niño tiene que señalar para mostrar lo que quiere y señalar para compartir. Siempre es fundamental. Aquí ya hay esa conducta comunicativa. Él puede pedir de distintas maneras. Puede hacerlo a través de la palabra, puede hacerlo a través de gestos, puede hacerlo a través de pictogramas, ¿okay? Pero está haciendo el gesto y está haciendo, manifestando, llevando a cabo la conducta de comunicación, que es fundamental. ¿Cuál es el detalle en el nivel 3? No se hace con intenciones de compartir, se hace con intenciones de satisfacer sus necesidades propias, pedir agua, pedir jugo, pedir el juguete que necesita. Entonces, ese es el nivel 3. Bueno, pero los seres humanos llevamos siempre la comunicación a niveles más avanzados y compartimos, tenemos la experiencia de compartir con otros. Entonces, en el nivel 4 es la experiencia de comunicación donde, por ejemplo, declaramos algo que nos interesa. Ese niño que aparece en la imagen puede estar señalando, digamos, un avión y mira, llama la atención, o sea, es un niño que está sonriendo y que está compartiendo algo que le llama la atención. No es que quiere comer algo, que tiene sed, está compartiendo. Entonces, este tipo de comunicación sobre declaraciones del mundo interno, ¿verdad? Lleva precisamente el compartir a otro nivel. Y fíjense, cerrando entonces con este cuarto nivel, las funciones comunicativas, fíjense que podemos ir desde un nivel 1 a un nivel 4 y se trata precisamente, queridos padres que nos escuchan, de que una vez que reconocemos en una dimensión el punto donde está nuestro hijo, en esa dimensión, que nos propongamos en encontrar cómo podemos hacer para ayudarlo a que se mueva al siguiente nivel. Porque siempre es posible moverse al siguiente nivel. Incluso cuando llegamos al nivel 4, podemos todavía seguir avanzando dentro de ese nivel 4 y lograr cada vez más la experiencia de compartir. Por eso que nosotros no decimos que un niño, por ejemplo, no se comunica, ¿no? Él no se comunica, ¿no? En estos momentos no logra comunicarse, está todavía en el nivel 1, pero él puede pasar al nivel 2, 3 y 4. Nuestra segunda dimensión tiene que ver con el lenguaje expresivo. Fíjense, esto tiene mucho que ver con una de lo que dijimos al principio, con una de las mayores inquietudes, es cómo hacer que nuestro niño hable. El entender en qué nivel está su hijo y cómo puede avanzar y qué podemos hacer hace la diferencia. Siempre lo decimos, es importante las terapias, es parte de lo que se trabaja, pero nuestra experiencia es que la diferencia la hacen los padres. La hacen los padres en el día a día en su hogar. Un niño que sea preverbal, así que esté, ya lo vamos a ver, que esté iniciando ese proceso, que esté en lo que llamamos un niño
que estamos a la espera de su palabra, debe trabajarse exactamente igual como si la tuviera en casa, hablarle permanentemente, solicitarle que diga palabras, aunque sea un balbuceo, aunque sea algo que salga, que él sepa la importancia que es que salga algo de su boca. Muchas veces no se hace porque todavía no se descubre que se puede hablar o no hay el interés, hay que propiciarlo. Y aquí juega un papel fundamental la familia. Todos los miembros de la familia deben hablar el mismo idioma. El tetero debe estar arriba, tiene que pedirlo, el tete tiene que pedirlo. Cuando vaya a casa de los familiares, tienen que hacer, cuando yo lo digo tienen, lo digo en el sentido amoroso, de que él se dé cuenta que necesitamos que salga una palabra. Eso va a ayudar a que realmente nos sorprendamos de ver si todos hablamos el mismo idioma, cómo van apareciendo las palabras. Es posible, pero es un trabajo arduo que necesita una atención completa. Vamos entonces con un primer nivel. ¿Qué pasa? Yo creo que pudiéramos hacer la invitación a las personas que nos escuchan, a los padres, que hagan el ejercicio con nosotros. En este lenguaje expresivo vamos a hacer el ejercicio. Hay 4 niveles en donde ven ustedes a sus hijos. Nivel 1. Bueno, comencemos entonces con el nivel 1. El nivel 1 es el nivel de mutismo total. Es el caso del niño o la persona que no expresa ninguna palabra, que está completamente callado en términos de lenguaje. Como vimos anteriormente, no quiere decir que no se comunique, ¿verdad? Pero sí que no afloran las palabras. Nivel 2 tiene que ver con palabras. Ahí ya aparecen las palabras. Hay un lenguaje que pueden ser palabras sueltas, pueden ser 1, 2, 3, pueden ser 40, pero ya hay palabras. Aquí entra muchas veces en acción lo que llamamos ecolalia, que es la repetición, ¿no? El eco, por ejemplo, toma agua, agua, aquí está mamá, mamá. Y muchas veces eso inquieta a los padres porque tiene que ver con una repetición que inquieta. En este nivel es importante, en este nivel el que el niño repita le hace ir asimilando y adquiriendo vocabulario que vamos a necesitar. Entonces aquí, este sería nivel 2. Inicia y hay un lenguaje compuesto de palabras. Pero si el nivel 2 es de palabras, el nivel 3 es de frases. Frases no tienen por qué ser elaboradas. Frases pueden ser solo 2 palabras o pueden ser 3 palabras. Las frases pueden ir evolucionando y cada vez tener más palabras, pero el punto interesante, importante de observación es que no es lo mismo que el niño diga agua o que el niño diga pan, a que el niño diga dame pan o dame agua o quiero leche, ¿verdad? Porque cuando se juntan 2 palabras, en el cerebro se está dando un proceso mágico, una posibilidad de entender que hay algo que es la acción, que es gramaticalmente el verbo, y que cuando se junta con el sustantivo, entonces denota una frase que lleva un potencial de comunicación gigantesco. Y de eso es de lo que se trata, de producir ese potencial de comunicación gigantesco con la magia del lenguaje. Entonces, queridos padres, que si tienen delante de sí un niño que solo dice palabras, ayuden a que se mueva, a que pase de pedir pan a decir dame pan o quiero pan. Queremos también contarles que es posible en este ejercicio que estén haciendo que vean que sus hijos pudieran estar entre un nivel yendo al otro. Eso es posible. ¿Okay? A pesar de que hablamos de 4 niveles, es posible que haya una transición entre uno y otro. Un niño que dice palabras y ya está comenzando a decir frases. Entonces, vamos avanzando. Y venimos entonces con nuestro nivel 4. ¿Qué sucede allí? Ahí ya hay discurso, allí ya hay conversación. Es el niño que puede estar permanentemente conversando. Pero cuando vamos con lupa y nos enfocamos, vemos ciertas características que es importante comentar. Vemos, por ejemplo, un niño que a pesar de que tenga
todo su potencial para conversar, no le interesa. Le decimos ¿cómo te fue hoy en el cole? Y puede decir bien, y no habla más. Pudiera decir, por ejemplo, no iniciar conversaciones, pudiera costar entender cómo las termina, le pudiera costar entrar entre una conversación y otra y no parar, pudiera no darse cuenta de que aburre con el tema. Es el niño cuando le decimos, por ejemplo, cuéntamelo todo, ¿cómo te fue hoy? Y puede estar hora y media contando. Esto es un punto que hay que seguir trabajando. Cuando observamos con detalle aquí, también registramos otras características que hay que prestarle atención, que tiene que ver, por ejemplo, con una inversión pronominal, un niño que habla en tercera persona, o un niño que habla con una entonación particular, o un niño que inventa palabras. Eso no estamos diciendo que esté mal, parte de una característica particular que se da aquí. Muchas de las preguntas que nos hacen, que inquietan a los padres, es por qué si hay una pronunciación perfecta en algunos niños y un vocabulario y una conversación que puede fluir, no se da. Y siempre decimos que esto está muy ligado a destrezas y habilidades sociales. Fíjense que aquí estamos separamos áreas, pero la verdad es que van juntas. ¿Cómo separamos las destrezas sociales de la comunicación? Y la conversación suele ser social. Yo siempre digo que suele ser chismosa, porque tiene que ver con cómo te fue, qué hiciste, con cuentos, con historias que suceden, y muchas veces a nuestros niños del espectro autista no les interesa. Entonces, eso hay que producirlo y darle estrategias. Una sería, por ejemplo, en vez de decir, como dije al principio, ¿cómo te fue hoy, mi amor? ¿Qué hiciste? Y nos responda bien, decirle, cuéntame 2 cosas que hayas hecho hoy. Eso ya hace que avancemos un poco más en este proceso. Bueno, fíjense que estamos ya preparados entonces para entrar a la tercera de las dimensiones dentro del área de comunicación. En este caso se trata del lenguaje receptivo. Fíjense que un niño puede tener poco lenguaje expresivo y tener mucho lenguaje receptivo, o lo contrario, puede tener mucho lenguaje expresivo y todavía tener poco lenguaje receptivo. Esto pareciera que no puede ocurrir, pero sí puede ocurrir. Son dimensiones que tienen bastante independencia una de otra. En mucho de lo que nos preguntan, nos escriben los padres, hay inquietudes por la dificultad de aprender a observar estas cosas que estamos hablando hoy. Otra vez insistimos en que el alcanzar un nivel de observación con maestría, donde uno pueda distinguir lo que se está dando en nuestra casa, pues toma un tiempo, lleva un trabajo y un estudio, y es por eso que, por ejemplo, en el diplomado cooperativo en autismo, estas cosas las trabajamos durante bastante tiempo con ejercicios de observación, con lecturas, con videos, etcétera, para que alcanzar este nivel de comprensión. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos adelante. Entraríamos entonces en un primer nivel. Es el niño, lo llamamos y no responde. Es una de las preguntas, de las principales preguntas que se le hacen a los padres cuando estamos ante posibles alertas de autismo. Cuando usted lo llama, su hijo responde y entonces empezamos. Andrés, y Andrés no responde. Le decimos al papá, a la mamá, ¿usted lo puede llamar? Sí, claro que sí. Andrés, Andresito, Andrés, mi vida, es que está un poco, es que cuando está concentrado no responde. Bueno, hay que prestarle atención, ¿ok? El niño tiene que responder ante la llamada de las personas. Puede hacerlo rápido y fugaz, pero es importante que haya mirada. Ese es el nivel 1. Ignora completamente el lenguaje. No se responde a órdenes, ni llamadas, ni indicaciones. En el nivel 2 ya hay asociación de enunciados verbales con conductas.
todavía no es exactamente que hay una comprensión completa del lenguaje, y esto confunde muchas veces a los padres cuando les preguntamos, y él comprende, y nos dicen, sí, él comprende todo. Entonces, por ejemplo, ocurre que le decimos, ponte el uniforme y los zapatos que vamos al colegio, y el niño va y se pone el uniforme, se pone los zapatos porque va al colegio, pero uno puede quedar con la creencia de que quedar con la creencia de que él está comprendiendo que le dijimos que íbamos al colegio, pero en realidad entendió el contexto y asoció ese contexto con unas acciones que él tenía que realizar. Nivel 3 nos habla de que hay comprensión, pero comprensión de enunciado o una conversación que en donde, por ejemplo, él puede escuchar, comprender y participar, pero limitada, ¿ok? Todavía no hay una comprensión completa en una conversación. En el nivel 4 de lenguaje receptivo, el niño ya comprende el discurso, comprende la conversación. Fíjense, es bien interesante otra vez los ejercicios que podemos hacer en casa para darnos cuenta de hasta dónde una persona entiende, ¿verdad? Muchas veces le preguntamos a los padres, de nuevo, cuando nos dicen que entiende todo, le decimos, él podría entender algo así como, busca los zapatos azules que están en el closet del cuarto de tu hermana. Y entonces, bueno, nos dice, bueno, eso ya es como muy largo, ahí se pierde. Y bueno, se pierde porque efectivamente no hay una comprensión completa el discurso, independientemente de que sea un niño que pueda hablar fluidamente. Entonces, seguimos adelante. Eso es entonces lo que llamamos inventario del espectro autista, y el poder distinguir un área como la que hicimos hoy, que es comunicación y lenguaje, y entender entonces que cuando hablamos de comunicación y lenguaje no nos referimos solamente a si un niño habla o no, sino que desde el hogar tenemos que ser protagonistas de este trabajo y de entender que tenemos que esforzarnos para que desde casa se trabaje en una justa intención de comunicarse, el lenguaje expresivo y el lenguaje receptivo, que el niño entienda el mensaje. Bueno, fíjense entonces de qué es lo que se trata cuando uno entiende el punto del espectro donde está nuestro hijo, de aprender a registrarlo. Para hacer eso, en Crecer, proporcionamos unas herramientas que le permiten a la familia registrar en punto del espectro donde está su hijo en un momento dado. Fíjense que siempre decimos en un momento dado, porque la idea es que con el trabajo, con las actividades, el niño debe moverse en una dimensión y en otra. Seguramente no podemos hacer todos los movimientos a la vez, pero si hacemos un trabajo organizado, estructurado, concienzudo, basado en hechos y datos, pues vamos a lograr que efectivamente se mueva. Si estamos haciendo algún tipo de terapia, podemos ver si esa terapia está funcionando con este tipo de herramientas. Este tipo de herramientas se llama espacio de atención personalizada. Lo que nos parece importante resaltar es que siempre es posible evolucionar, siempre es posible entender primero que tenemos como un mapita en donde decir esto es lo que tenemos, cómo avanzamos, independientemente del abordaje que cada quien haga, cómo nos ponemos de acuerdo entre diferentes especialistas para hacerlo posible, y lo que decimos siempre, registrar y ver cómo esos avances se dan. Este es un trabajo que implica bastante ser minucioso, prepararse, conocerlo. Desde el Diplomado Cooperativo de Autismo lo venimos haciendo hace 8 años, esta es nuestra 9ª corte. Queremos hacerle la invitación a quienes sientan el cosquilleo de ir un poco más allá, que puedan participar, que puedan formar parte y que puedan de manera minuciosa, lo digo, insisto mucho en esto, porque tiene que ver con mucha observación, entender cómo se manifiestan esas 12 características en su hijo. Bueno, fíjense entonces de qué se trata cuando uno aprende a afinar la observación de dónde está alguien, de dónde está nuestro hijo
en espectro autista y que podemos hacer mapas como estos que están en la pantalla, donde está el mapa de una determinada fecha y el mapa de una siguiente fecha, y podemos ver que las celdas que están llenas en el primer mapa se han corrido un poquito hacia la derecha, es decir, han ido pasando, subiendo de niveles. No todas, pero sí algunas, y esto es lo interesante, y esto es lo que hay que aprender a hacer. Les contamos que la experiencia que hemos tenido en Red para Crecer con este tipo de herramientas en línea, que además las proporcionamos en forma absolutamente gratuita a todo el que las quiera usar, y que en solo 2 años hay más de 700 inventarios realizados en distintas ciudades de Sudamérica, ¿verdad? Es interesante entonces porque les sirve a los padres para tener una conciencia exacta de cómo se está dando el movimiento de su hijo, de cómo está avanzando, de cómo están funcionando lo que se está haciendo en la escuela, lo que se está haciendo en la casa y lo que se está haciendo en las actividades con terapeutas. Desde el diplomado en autismo empoderamos a los participantes. Tenemos participantes médicos, especialistas, docentes y padres. Y la experiencia particular con los padres es que ellos formen parte de ese proceso, que ellos formen parte de esa terapia, que ellos, cuando se les hable de cada uno de las actividades que se está haciendo, tengan conciencia de cómo puede hacerlo desde el hogar. Recordemos que además de la escuela, el hogar es otro de los lugares donde el niño pasa mayor tiempo. Entonces, ¿cómo empoderar a esos padres y cómo sentir la emoción y el disfrute de ver esos avances? Bueno, les contamos que recibimos muchísimos testimonios, todos los años tenemos muchos testimonios de madres, de padres, que después de hacer el diplomado nos cuentan su experiencia. Aquí, como muestra, presentamos uno de una madre de la población de Jesús María en Argentina, donde nos escribió después de hacer el diplomado y aprender estas cosas de las que hablamos hoy, un relato como este. Dice: trabajar con una persona con autismo ha tenido grandes repercusiones en mi vida. Soy docente y madre. En los dos espacios que me ejerzo, veo e interacciono con personas con TEA. Mi vida cambió cuando, analizando a mi hija, me doy cuenta que tenía señales de alerta. Pero el entrar en el diplomado me ha dado herramientas súper poderosas para guiar a mi hija y alumnos en el futuro. Al registrar los datos de mi hija en el inventario del espectro autista IDEA, sentí que hay formas tan rápidas de identificar las necesidades inmediatas de nuestros niños, y que si logramos hacerlo con objetividad, podremos darle una atención programada, sistemática, individualizada a nuestros niños. Relatos como estos nos llegan continuamente de la gente que hace el diplomado. Por eso es que sacamos la energía para hacer este trabajo que hacemos en forma voluntaria, tanto Marta como mi persona y el resto del equipo de fundadores de este diplomado, que ya va a su 9ª cohorte. Queremos entonces hacer la invitación a quienes se animen, a quienes sientan la necesidad de ir un poco más allá. Nuestra página redparacrecer.org/diplomado, y cualquier inquietud, cualquier duda al diplomado@redparacrecer.org. Realmente son muchas las demandas, tenemos que decirlo, y no pasa que no damos abasto, pero siempre la prioridad la damos a personas que realmente, uno de los criterios que se utilicen, que realmente respondan una pregunta, que es por qué quieren hacer el diplomado. Hay prioridad en nuestros padres para hacerlo. Así que bueno, esta es nuestra 9ª cohorte. Iniciamos el 26 de marzo, son 13 semanas intensas. Se hace de manera virtual, ¿ok? La invitación entonces para que participen y se animen. Bueno, ya saben entonces, las inscripciones, lo que estén interesados es en enero. Si hay interés, les recomendamos que escriban, porque hay definitivamente un problema de cupos para este diplomado, porque recibimos centenares de aplicaciones desde toda Iberoamérica.
Y con esto finalizamos nuestro webinar del día de hoy, donde, como pudimos ver, trabajamos en detalles de cómo podemos determinar en qué punto del espectro se encuentra nuestro hijo. No abarcamos todas las dimensiones porque no es posible en el espacio de una hora de trabajo, pero sí lo que pusimos es suficiente para ver que hay muchísimo que aprender en esto de determinar dónde está mi hijo dentro del espectro autista. Nuestras direcciones en la web, redparacrecer.org, por correo electrónico info@redparacrecer.org, en Facebook, Twitter e Instagram Red para Crecer, y en Instagram Psicopedaleando. Digamos, muchísimas gracias por su atención. Vamos a pasar ahora al segundo momento que les comentaba Amanda, que es el momento en que atendemos a sus preguntas, y les recordamos que ustedes van a recibir por su grupo de WhatsApp un formulario donde pueden expresar sus opiniones en relación a este webinar. Pueden hay una pregunta abierta de si quieren comentar algo, sugerir algo, y además si están interesados en el diplomado, y esto es importante porque cuando arranquen el proceso de inscripción en enero, pues las prioridades en parte se van a dar a los que ya han hecho alguna actividad de formación y después de haber hecho esa actividad de formación todavía quieren más porque es una muestra de que efectivamente hay un compromiso en seguir avanzando en la causa del autismo. Bueno, muchísimas gracias, estamos atentos a sus preguntas y le damos el pase a nuestra moderadora Amanda. Bueno, muchísimas gracias a los profesores Cheo y Marta. Realmente ha sido una experiencia bastante positiva, bastante buena. Espero que todos los asistentes a esta reunión realmente hayan podido aprender mucho de estos grandes profesionales que han estado trabajando en autismo de hace ya varios años. Así que bueno, ya podemos empezar con el segundo momento de este webinar, que es la parte de preguntas. Así que todas las dudas que ustedes tengan pueden comunicárnoslas por el chat de Zoom o por el chat de WhatsApp. Además, por ahora sus micrófonos están silenciados. Sin embargo, si quisieran dirigirse a los doctores por medio del micrófono, pueden levantar la mano y con gusto les vamos a activar el sonido para que nos puedan hablar directamente. Por acá Kirsty nos dice excelente webinar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Kirsty, por participar. Tenemos una primera pregunta de Florangel que dice: si mi hijo fue diagnosticado con autismo de alto funcionamiento, ¿a cuál nivel pertenece entonces? ¿Asiste a una escuela regular? Bueno, muy interesante. Si tu hijo fue diagnosticado así, seguramente lo que la gente vio fue muchas de sus grandes capacidades. Pero fíjate que después de ese diagnóstico y de que te digan está en ese nivel, pues no te da una orientación operativizable, es decir, algo que te diga cuáles son tus próximos pasos en cada una de las dimensiones. Por eso es importante que como madre entres en estos conceptos que hablamos hoy, puedas distinguir dónde está tu hijo en cada una de las dimensiones, puedas hacer un programa de metas esperadas. Esto es lo que se hace, lo que se proporciona con la idea, con los espacios de atención personalizada que mostramos hace rato, que pues, están accesibles y gratuitos en el sitio web de Red para Crecer, y ojalá tuvieras oportunidad de hacer el diplomado, porque entonces podrías aprender muchísimas cosas que sin duda, como nos ha pasado con todas las madres que ya han hecho el diplomado, pues aprenden muchísimas cosas útiles, prácticas para la actividad familiar. Listo, muchísimas gracias por su respuesta. Por acá me están levantando la mano, lamentablemente no puedo leer tu nombre, pero ya puedes hablar, es un número. Hola. Ajá, sí.
Mi nombre es Marixa y la pregunta es, ¿cómo estimular a mi hijo, tiene 14 años, desde la pragmática? Porque hoy en día su terapista de lenguaje dice que conoce muchas palabras, el significado, para qué sirve, tiene en su cabeza ya las categorizaciones, pero no lo puede utilizar, o sea, no puede emplear una comunicación efectiva. Bueno, qué interesante esto que nos cuentas. Preguntas como esta nos llegan cotidianamente, por eso es que cubrimos el tema de comunicación, en especial para el trabajo con la familia. Fíjate que aquí hay un aspecto importante que muchas veces en las terapias de lenguaje se olvida, que el tema esencial en la comunicación es la intención comunicativa. Entonces, es muy importante trabajar la intención comunicativa y trabajar la socialización para estimular el lenguaje. Vimos en el transcurso de la exposición, por ejemplo, la sugerencia que decía Marta, por ejemplo, si en vez de preguntar cómo te fue hoy, para que nos respondan bien, preguntarnos, cuéntame 2 cosas que hiciste hoy. Entonces ya la pregunta está estableciendo un desafío. Si buscamos incluir en actividad familiar una actividad lúdica interesante que nos mueva la motivación a todos y que nos estimule entonces la necesidad de comunicarnos. Entonces, el problema aquí con muchas de estas personas dentro del espectro no está en nada fonoaudiológico. Ellos tienen todo su aparato fonoaudiológico intacto. Además, no hay ni siquiera tampoco un proceso mental. Son personas muy inteligentes que pueden potencialmente conversar. Pero la conversación no es el lenguaje expresivo solamente. La conversación no es solamente la capacidad de hablar, es sobre todo la interacción. Y eso es lo que hay que estimular: oportunidades de interacción, intención comunicativa, actividades lúdicas que nos motiven todos a hacer más interacción. Yo quiero agregar un poquito más. Importante además aplaudirlo, que está en un nivel, en efecto, tendríamos hablando de un nivel 4. Entonces, ¿qué nos queda allí? Lo que estamos diciendo es porque no podemos cortar como que fueran áreas distintas. Importantísimo, de acuerdo a lo que pudiste observar hoy, ubicarlo entonces socialmente en dónde está, ¿okay? Hay interés hacia la persona, está en una parte social en que hay contacto con otros que le interesa, entonces debe estar muy ligado esa comunicación con los aspectos sociales. Eso es lo que va a hacer que fluya más el lenguaje. Bueno, muchísimas gracias por esta. Gracias. Ahí está. Gracias por la información. Sí, justamente yo puedo acotar que ahora desde el colegio ya tiene esa intención que antes no había, o sea, no le interesaba comunicar nada de sus compañeros, pero ahora el cambio al colegio, él, especialmente de unos 2 compañeros, él habla que ha pasado, pero su comunicación, vuelvo y repito, no es fluida, o sea, como que a veces le faltan las palabras o no encaja bien qué es lo que quiere comunicar, dice cosas incluso a veces... o sea, sí se le entiende realmente, pero no es como que me dé más detalles. Gracias, Iván. Y muchísimas gracias a ti por participar. Bueno, antes de seguir con las preguntas, quería comentar acá que cuando la profesora Marta los invitó a ustedes a ver en qué nivel estaba su hijo en cuanto al lenguaje expresivo, pues pedimos por aquí, por el chat de Zoom, que nos comentaran su experiencia. Durante el webinar nos escribió Betsabe, dice: en el caso de mi niño, habló rápido dentro del protocolo del desarrollo. Ahora es el niño que habla mucho y puede irse y extenderse en su conversación sin notar que el otro quiere intervenir, cambiar de tema o estar aburrido. Puede distraerse de lo que está haciendo. Luego, ahorita nos escribió que muchas gracias por la enseñanza, con muchas ganas de aprender para poder ayudar a mi niño. Mientras escuchaba, podía ir ubicando en qué punto está. Ahora surge la necesidad de qué hacer para ayudarlo a evolucionar. ¿Algo que quisiera comentar?
Sí, que qué bueno Exade que se animó y que participó. Eso es cuando el hacerlo como papá, la experiencia es que sientes como que tienes una herramienta más, como una estrategia más, como un control más de poder ubicar dónde está ese niño. Fíjate que en este caso de Exade hablamos también de un nivel 4 contigo, ¿ok? Hay que seguirlo trabajando porque aquí es el otro extremo, habla sin parar. Entonces allí hay que darle estrategias para que se dé cuenta cuándo debe parar. Hay una parte interesantísima que se da de manera natural en todo, o en casi todos, lo que no está dentro del espectro, que es darse cuenta de las señales no verbales que damos. Ay, bostezamos, nos acomodamos, nos movemos, queremos que se cierre. Con tu hijo hay que ir enseñando ese proceso, que él se dé cuenta en qué momento debe hablar, que él se dé cuenta cuándo debe parar, y esa es parte de las estrategias que se trabajan, pero va muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Por acá me está levantando la mano Daniela. Vamos a activarle su micrófono. Daniela, tienes la palabra. Bueno, muy agradecida y de verdad, información muy buena. Mi hijo tiene 6 años, fue diagnosticado con autismo tipo Asperger. Lo que sucede con él es un niño hipoactivo, no hiperactivo. Sí, de pocas palabras. Tuvo hasta hace poco, antes de finalizar el año, una ecolalia, ¿verdad? Pero yo pues me le ponía encima y trabajábamos la ecolalia, buscaba la manera de sacarlo de ese encierro, de repetir y que me respondiera la pregunta en vez de repetir. Gracias a Dios pues lo logramos. Ahorita el problema está en que le pregunto un suceso que haya vivido en la escuela, está en una escuela normal, ¿verdad? Es bastante complicado porque son muchos niños, él es el único niño que no se levanta de su puesto, entonces todos se van a su pupitre y pues es difícil porque ellos no son de, se les gusta socializar, pero no les gusta que estén encima de él. Y bueno, a veces ha golpeado a los niños, indicándole que se alejen, y bueno, hemos tenido esos problemas. Pero en el parte del lenguaje, cuando le sucede algo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? O sea, no hay forma ni manera. Y no sé, me frustro porque no sé cómo hacer o qué palabras utilizar que él pueda entender, que él pueda responder. ¿Qué he hecho? Cosas puntuales. Hiciste la tarea, escribiste las letras, hiciste los números, hablaste con la maestra y medio he podido lograr. ¿Hay alguna técnica, alguna palabra clave o una forma para lograr que ellos entiendan las preguntas y puedan responder? Porque tiene un lenguaje no muy fluido, pero sí lo está desarrollando, pero no concibo cómo hacer para que me cuente. Sí, me cuentas a los 2, 3 días. Y de verdad, bastante, y me gustaría saber si es una palabra o un método implementar. Mira, importantísimo constancia, mucha constancia, no desistas. Allí, que eso sea parte de lo que entre en su disco duro, de que hay respuestas que debe dar cuando llega del colegio, pero sobre todo lo que trabajamos hoy, fíjate cómo las 3 debes trabajar muchísimo, que haya intención de comunicar porque no lo hay, o no lo hay en la medida en que lo quisieran. Entonces, por eso la insistencia de seguir allí. Trata de acercarte al colegio, de acercarte al aula, de conocer el nombre de los amiguitos, el nombre de la maestra, el nombre de lo que hacen, para que la pregunta tenga que ver con experiencias significativas que él realizó. Eso puede ayudar a que haya más motivación. Y finalmente, yo creo que es importantísimo, pídele a la profesora que haya un amiguito que esté cerca, un amiguito, siempre hay alguien con quien ellos tienden a tener algún tipo de interacción, que ese amiguito forme parte diaria de su vida, porque como hay una hipoactividad, es decir, un niño bastante pasivo, necesitamos estremecerlo. Entonces, que haya un amiguito que lo empuje, que haya un amiguito que le diga, mira, el cuaderno de matemáticas, sácalo, que haya un amiguito que esté permanentemente haciéndolo, a que él esté activo en todas las actividades que realiza. ¿Ok? De hecho, yo permanezco en el aula, ¿verdad? Él le redujeron las horas de 8 a 12, se pusieron de 8 a 10 de la mañana, y yo estoy con él en el aula. Yo lo ayudo a escribir porque de verdad que se va en su mundo y no hace nada.
yo estoy constantemente dentro del aula. De hecho, no he ido porque empecé a trabajar, pero yo estoy constantemente y mantengo comunicación constante. He tratado de ubicarme con los niños, hablar con ellos, pero lo que había planificado, que no se me ha podido dar, era educar a los niños, ¿verdad? Para que la convivencia dentro del salón fuera un poco más fácil. Lo que pasa es que todo se me complicó, pero sí lo tengo pensado de darle un taller a los niños sobre el autismo para que sea más fácil el ambiente y pueda conseguir, como usted me indica, un compañero, ¿verdad? Pero que sepa cómo entrarle, porque a mi hijo no es fácil entrarle. De hecho, ya tenemos 3 meses de clase y no se ha integrado con la maestra como tal, ¿verdad? Pareciera que no existiera, o sea, es por ratico que la mira por obligación, pero no se ha integrado. Entonces, sé que tengo que hacerles esa educación para educar a los niños, para ubicar a ese niño que lo ayude, porque de verdad, pues, lo necesita, porque no puede estar todo el tiempo allí. Pero sí, no había pensado eso. El problema es que él es él le gusta tener amigos, pero no le gusta que tenga mucho tiempo, porque él lo repela. De verdad. Sí, muy importante. Fíjate que puedas encontrar estrategias. Ahorita quería buscar una gama donde pudiéramos presentarte alguna de las cosas que puedes hacer. Hay una página en Red para Crecer que te podemos recomendar en particular, que es la página de mi amigo Juan. Escribes www.redparacrecer.org y le das barra y escribes mi amigo. Vamos a ver si logro hacerlo aquí. Mi amigo Juan. Y no escribí mal. Gm. Puse N, sí. Un momentito. No. Ok, entonces, fíjate, en esta página de mi amigo Juan, puede ver, se está viendo en la proyección, Amanda. Sí, aquí está. Ok, entonces, tienes una cantidad de estrategias que pueden servir en la escuela para el trabajo con niños. Esta es una experiencia muy linda, ¿verdad? Está disponible también a través de Google Play para los celulares como un libro electrónico que puedes ver a través de Google Play, también en forma completamente gratuita. Si te interesa el libro en papel, lo puedes buscar en Amazon, ¿verdad? Y lo interesante es que vas a encontrar una serie de estrategias que funcionan en la escuela, porque el libro es un cuento donde hay un niño que cuenta que tiene un amigo que se llama Juan y que está dentro del espectro y es un gran amigo en su escuela. Cuando uno entra en el relato, te das cuenta de que hay un aula de clase donde el ambiente es muy productivo porque el tipo de actividades que se realizan es extraordinario. Y la experiencia que hemos tenido de que cuando se logra en el aula producir un ambiente muy productivo y la integración hace que sea realmente una oportunidad de avanzar para todos los niños, los que tienen autismo y los que no tienen autismo. Bueno, muchísimas gracias por la información. Ya vamos a tener que estar terminando la parte de las preguntas porque si no esto se puede alargar mucho. Vamos a darle chance a una última pregunta. Por acá Ludi nos comentaba, excelente información. Soy docente y tengo 2 estudiantes diagnosticados con autismo de alto nivel de funcionamiento. Ando en búsqueda de herramientas para ayudarlos a evolucionar. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo involucrar a la familia? Bueno, muy bien. Otra vez a nuestra amiga docente le recomendamos este material, este recurso de mi amigo Juan. Está disponible
en varios idiomas a través de esta página reparaquecer.org/ mi amigo Juan, y tiene una cantidad de materiales, de estrategias que sirven para crear ambientes productivos en la escuela. Hay un recurso, un material que tiene todos los públicos, es decir, la experiencia que tenemos es que a los niños les gusta leer este material, a los jóvenes les gusta, pero también a las familias les abre una puerta interesante de una serie de cosas positivas que no habían pensado, y a los docentes les da estrategias de qué hacer. Entonces les recomendamos mucho esto. Por supuesto, la recomendación que también hicimos hace rato del Diplomado Cooperativo en Autismo, le leímos una de muchas decenas de agradecimientos de familiares, de personas con autismo, pero también tenemos centenas de agradecimientos desde docentes de toda Iberoamérica. Nos escriben agradeciendo la experiencia que para ellos significó, el salto cualitativo que significó en su vocación docente, el tener la oportunidad de una experiencia significativa con el Diplomado Cooperativo en Autismo. Entonces, bueno, serían nuestras dos recomendaciones, la página de mi amigo Juan y el Diplomado Cooperativo en Autismo. Bueno, muchísimas gracias por esta respuesta. Las demás personas que tengan preguntas, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Por acá Ludi les dice muchísimas gracias por la respuesta que nos acaban de dar. Dinora tenía una pregunta también muy interesante, pero lamentablemente ya no tenemos chance. Sin embargo, podemos hablar luego con Cheo y Marta a ver si podrían contestar algunas preguntas, y nosotros les estaríamos avisando por los grupos de WhatsApp a dónde enviar sus preguntas para obtener la atención que necesitan. Bueno, les recomendamos que sigan en contacto con nosotros, que sigan por los grupos, por ahí podemos estar mandando información. Y es muy importante que llenen el formulario. Cuando terminemos este webinar, en el transcurso del día les vamos a enviar el enlace para el nuevo formulario. Es súper importante que lo llenen para que puedan tener la grabación de este tercer webinar, que la vamos a estar enviando alrededor del día martes. Así que les agradecemos que su paciencia, que la esperen, y no tienen de qué preocuparse, porque si llenan el formulario les va a llegar su video. Bueno, muchísimas gracias. Dos cositas, Amanda, finalizando. Una, les recomendamos también el Instagram de @psicopedaleando, donde hay muchísimas historias muy sencillas, construidas alrededor de una imagen que puede ser útil, que está siendo útil a docentes y a familiares. Y el otro tema que quería comentar ya en ocasión de cerrar, que es muy importante lo del formulario, porque además del video en esta oportunidad, nos da ocasión de saber que ustedes están interesados en recibir más contenido y más información de lo que continuamente se está produciendo en Red para Crecer. Red para Crecer está, así como vimos lo de mi amigo Juan o de Psicopedaleando, hay muchísima producción de contenidos, de información, y esto se nutre desde el Diplomado Cooperativo en Autismo. Entonces, bueno, la invitación a llenar el formulario. Muchísimas gracias, y gracias a ti, Amanda, por la moderación de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La información yo creo que vamos a estar mandando por los grupos de WhatsApp. Y nada, muchísimas gracias realmente a todos los que participaron el día de hoy en esta experiencia. Para nosotros es muy importante que ustedes estén acá y que sigan en contacto con nosotros. Así que felicitaciones nuevamente, profesor Cheo, en su cumpleaños, y creo que ya nos podemos despedir. Que tengan un lindo día y hasta luego.